Bueno, señores y señoritas, bienvenidos y bienvenidas a este video. Pues en este video nosotros ya vamos a hacer un ejemplo como que más explicativo y más demostrativo sobre cómo usar lo que son las entradas analógicas para que Arduino las lea y dependiendo de lo que Arduino lea, pues accione o active lo que son las salidas analógicas. Pues lo que vamos a usar nosotros como entrada analógica en este video va a ser un potenciómetro, y lo que vamos a usar como salida analógica va a ser lo que es un motor. Así que vamos a empezar con este video. Lo que vamos a necesitar para este circuito van a ser básicamente estos componentes. Vamos a necesitar lo que es una fuente externa porque nuestro motor va a trabajar con 12 voltios. Vamos a necesitar un potenciómetro, un motor y un transistor, ya sea NPN o PNP. Vamos a usar en este caso un transistor NPN. Ahora, para conectar este circuito, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar como salida analógica lo que es el pin 9, y el pin 9 lo vamos a conectar a la base de ese transistor. Luego el colector lo vamos a conectar a tierra, y la fuente que nos va a suministrar los 12 voltios pues también va a ir conectado al colector, a tal manera que los dos negativos, tanto el de Arduino como el de la fuente suministradora, pues van a tener que conectarse entre sí en el mismo nodo que el colector. Pues el emisor es el que va a encargarse de enviar el negativo de la fuente de 12 voltios a lo que es nuestro motor. El positivo va a ir conectado cabal directo a la fuente de suministro. Y pues aquí ya tenemos lo que son las salidas analógicas conectadas prácticamente. Solo vamos a configurar a que el voltaje sea de 12 voltios. Muy bien, así conectaríamos en la vida real un motor a una fuente de suministro diferente de la de Arduino, que en este caso nosotros vamos a ponerle 12 voltios. Ahora vamos a conectar lo que son las entradas analógicas. Para conectar lo que es el potenciómetro a Arduino Uno, pues en los dos extremos vamos a tener lo que son terminales de alimentación. Yo voy a escoger este como tierra. Este va a ser nuestra alimentación positiva. Ahora esta línea restante va a ir a lo que es nuestra entrada analógica, que es el A0. En este caso voy a elegir el A0. Hoy vamos y lo cambiamos de verde. Este es un circuito muy básico, es decir, yo no necesito de Arduino Uno para hacer yo funcionar este circuito. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante y vale la pena explicarlo, de que si ustedes se fijan, tanto el circuito de salidas analógicas como este del potenciómetro están conectados aparte, es decir, no tienen contacto, no hay cables que compartan entre sí. Eso es algo interesante, porque cómo nosotros vamos a hacer funcionar, cómo nosotros vamos a hacer que a medida yo gire manualmente lo que es este potenciómetro, este va a aumentar de velocidad. Y sí, señores, la solución a este problema pues ya es de programación, porque si ustedes ven, pues no, este circuito y este circuito son dos circuitos diferentes que nosotros podemos integrarlos mediante programación. Entonces vamos a empezar ya a programar. Nos vamos a código, vamos a borrar esto. Lo que nosotros vamos a definir en el setup va a ser nada más el pin 9. Voy a ponerle una variable entera que se va a llamar const_int, indicándole nada más que va a ser salida. Con respecto a la entrada analógica, pues no necesitamos declararla en el setup. Vamos a declarar una variable que se llama int, y este data va a ser prácticamente la lectura que nosotros vamos a hacer en el potenciómetro. Analog read, y declaramos aquí lo que es el pin 0. Ahora vamos a declarar otra variable que se llama speed, y esta variable lo que va a hacer es prácticamente recibir lo que es el valor de data. Y ahora vamos a hacer que el motor reciba lo que es el valor de data. Vale, vamos a ver cómo reacciona el código ante esto. Vaya, aquí va a pasar algo bien interesante, señores, presten mucha atención. Pues nosotros a estas alturas ya tenemos que saber que
la resolución de las entradas analógicas no son las mismas que las salidas analógicas. ¿Y qué pasa si nosotros no tenemos en cuenta eso? Lo que va a pasar es esto. Al principio va a funcionar normal. A medida nuestro Arduino vaya leyendo lo que son lecturas, el motor va a aumentar de velocidad. Va a aumentar, va de 15.000. Presten atención a los valores de las RPM del motor. Va a 17.000, 20.000, va... no sé si se fijaron, pero después de 23.000 cae. Nuestro motor cae a valores bajos de 800 y luego aumenta otra vez. Va aumentando. Vamos a aumentarlo otra vez a 23.000. Pero nuestro motor cae otra vez. Vamos a decrementarlo. Decrementa a 1000. Y aquí, en vez de ir para abajo, se fue otra vez al top. Se fue a 23.000, que es lo máximo que permite este motor. En este caso. Bajamos a 22.000. Y después baja a lo normal. Pero después se va otra vez arriba. Se va a 23.000. Entonces aumento, llega al tope y luego vuelve a cero otra vez. Y aumenta valores. Claro, aquí cada valor del potenciómetro pues se salta bastante. Pero lo que les quiero decir es de que no debería de hacer esto. Eso es lo que pasa cuando nosotros no tomamos en cuenta lo que son las resoluciones. Nosotros tenemos que estar conscientes que lo que son las salidas analógicas o PWM pues solo tiene una resolución de 8 bits que nos permite valores intermedios entre 0 hasta 255, es decir que tiene 256 valores intermedios, y las entradas analógicas permiten 10 bits. Tenemos una resolución de 10 bits, que eso quiere decir de que tenemos desde 0 a 1023, es decir de que tenemos 1024 valores intermedios. Entonces nosotros ¿cómo podemos solucionar ese problema? Porque lo que pasa es lo siguiente. Yo puedo llegar hasta 255, hasta el tope, pero una vez yo pase ese valor aquí en la definición de analog write, una vez yo pase ese valor, pues vuelve a 0. Después de 255 vuelve a 0. Es decir de que 256 va a equivaler a 0 en lo que son las salidas analógicas o lo que es el analog write. 257 va a equivaler 1, 258 va a equivaler 2, 259 va a equivaler 3. Y pues nosotros podemos duplicar. Nosotros podemos tener el valor de 510, es decir, prácticamente 255 por 2, podemos darle la vuelta y pues 510 y 255 pues prácticamente es lo mismo si nosotros lo ponemos acá en analog write, porque vuelve a dar la vuelta. Y una vez nosotros pasemos 510, es decir, ponemos 511, entonces vuelve otra vez a 0 y así sucesivamente. Es por eso que nosotros, a medida que girábamos el potenciómetro, pues el valor del motor después de ir al máximo pues caía otra vez. Entonces, para que esto nos pase tenemos dos soluciones. La primera solución es la siguiente. Nosotros tenemos 1024 valores intermedios en lo que son las entradas analógicas y tenemos 256 en las salidas analógicas. Si nosotros dividimos esto, es decir 1024 entre 256, pues esto nos va a dar una cantidad de 4. Quiere decir de que si yo divido lo que es mi salida analógica 1024 entre 4, pues prácticamente me va a salir proporcional a todos los valores intermedios que tenga la salida analógica, pero ahora sin pasarse. Ahora bien, es verdad que nosotros habíamos dicho que 256 equivale a 0. Si nosotros lo ponemos en contexto, si le ponemos todos los valores que tiene analog read, pero pues el valor máximo que va a dar el potenciómetro va a ser de 1023, entonces no se va a pasar de ese valor.
Esa es una solución que nosotros le podemos dar a este problema. Vamos a probarla. Ahora vamos a decir que speed va a ser igual a data, pero entre 4. Vamos a usar este mismo ejemplo, vamos a quitarlo. Y ahora ya no nos tendría que dar ese problema. Vamos a iniciar simulación. Muy bien, empezamos aquí. Vale. Aquí empieza desde 0, normal. Vamos aumentando y hoy sí va para arriba. Ya vamos en medio y va para arriba. No vemos que baja, sino que va en aumento. En aumento, y cuando llegamos al tope, vemos que llega al máximo y ya no pasa a más. Esta es una solución que nosotros le podemos dar a este problema, al menos con el potenciómetro. Vemos que en este caso sí funciona. Y pues baja y llega hasta 0. Ahora, pues la sintaxis de Arduino también nos da una solución en caso nosotros no tengamos esa suerte de que este valor dividido entre 4 sea totalmente preciso. Y pues la otra solución que nosotros tenemos es lo que es usar la función de map. Vamos a quitar esto. Esta función de mapeo. En esta función de mapeo, pues nosotros vamos a poner 4 valores. El primer valor que nosotros vamos a poner, pues, es la variable que nosotros estamos tomando lectura, que en este caso es data. Ese va a ser el primer valor que nosotros vamos a poner, el valor que nosotros estamos tomando como referencia, como lectura. El segundo valor va a ser el valor inicial que tenga este potenciómetro, que en este caso nos va a dar un valor de 0. Ese es el valor inicial. Cuando nosotros iniciamos la simulación con el potenciómetro en su posición por defecto, pues nos da un valor analógico de 0, o al menos vimos nosotros que daba 0 RPM. El valor analógico máximo que nos va a devolver va a ser de 1023, porque en el caso del potenciómetro, si nosotros lo giramos completamente, va a dar 5 voltios totales. Entonces nosotros le vamos a poner que 1023. Los siguientes dos valores son los valores de salidas analógicas. ¿Cuál es el valor mínimo que me puedo permitir en salidas analógicas? Y este va a ser 0. Y el valor máximo para lo que son las salidas analógicas es de 255. Nosotros tenemos que poner todos estos parámetros en lo que es la función map, de tal manera que desde 0 hasta 1023 me lo va a transformar desde 0 a 255. Así que ahorita vamos con la explicación más ilustrativa, cómo es que funciona lo que es esta sintaxis de map. Ahora bien, yo les voy a explicar cómo o en qué consiste lo que es la función map y cómo ustedes pueden utilizarla a su favor en varios proyectos que involucren lectura de sensores con salidas analógicas. Prácticamente la función map es una función ya definida por lo que es la sintaxis Arduino, que lo que hace es convertir una serie o un intervalo de valores iniciales y finales a otro intervalo de valores iniciales y finales. Prácticamente hace como una conversión de un intervalo a otro intervalo. Muy bien, la sintaxis que nosotros vamos a usar, o por decirlo así como una fórmula, va a ser que la variable que nosotros definamos como map va a ser prácticamente una variable como de conversión o salida. Es decir, va a definir el nuevo intervalo de valores que va a agarrar. Ahora bien, como primer parámetro para esta función de map, vamos a poner lo que es la variable que representa o que toma lectura del sensor, que en este caso pues nosotros le pusimos aquí como un nombre representativo, que es una referencia. Luego, como segundo valor, vamos a poner el valor inicial de referencia, es decir, el valor mínimo
que tira esta referencia, pero cuando yo digo mínimo no se refiere precisamente a cantidades numéricas, sino el valor, digamos, por defecto que tiene el sensor, pero en su rango más bajo. No precisamente me estoy refiriendo a cuantitativamente hablando. Ya vamos a ver un poco mejor. Luego, como segundo parámetro, vamos a poner el valor final de referencia, que llega lo que es de esta variable. Luego, como tercer parámetro, como cuarto parámetro, vamos a definir ya lo que es el valor inicial de la salida o de la conversión que nosotros queremos hacer. Y luego el valor final de la salida o de conversión que nosotros vamos a hacer. Para que se entienda mejor, esto del valor inicial y valor final de la referencia y el valor inicial y final de lo que es la salida o la conversión, pues vamos a ver aquí algunos ejemplos. Vamos a estudiar lo que es el caso 1. Pues nosotros tenemos en un sensor los valores analógicos desde 0 hasta 1023. Y pues en los valores de salida, pues nosotros tenemos un intervalo de 0 a 255 valores. Entonces nosotros, para ocupar o para convertir este intervalo en un intervalo como el que tenemos en la salida, pues prácticamente nosotros vamos a poner lo siguiente. En nuestra variable vamos a poner que conversión va a ser igual a map, y luego vamos a poner entrada, que prácticamente representa esto de la referencia, el valor mínimo, que el valor analógico mínimo que da la entrada es de 0, y el valor máximo que recibe lo que es la entrada es de 1023. Ahora bien, como nosotros queremos convertir este intervalo a este intervalo para controlar un motor o para controlar un LED o para controlar la intensidad de focos, etcétera, pues entonces nosotros vamos a ponerle el valor mínimo de lo que es una salida analógica, que en este caso yo quiero que sea de 0, porque nosotros lo que queremos hacer es de que a medida este rango vaya aumentando, pues la salida también vaya aumentando. Entonces yo quiero hacer esa conversión y pues me conviene hacerla de esa manera, desde 0 hasta 255. Valor inicial, valor final de la conversión, valor inicial y valor final de lo que es la entrada o de nuestra referencia. Vamos a poner el caso 2. En el caso 2, pues nosotros vamos a tener una referencia, la misma, desde 0 hasta 1023. El sensor que nosotros estamos estudiando, pues nos da este intervalo de valores, como valor mínimo 0 y como valor máximo 1023. Pero ahora yo quiero que el motor, a medida yo vaya aumentando, a medida el sensor vaya aumentando valores, yo quiero que el motor vaya disminuyendo su velocidad, es decir, haga lo contrario. Entonces ahora, pues la sintaxis va a ser de esta manera. Va a ser conversión, va a ser igual a map. Siempre vamos a poner la entrada como valor del sensor, que es el que me está marcando estos valores. Voy a poner el rango mínimo, que en este caso es de 0, el rango máximo que me marca el sensor, que en este caso es de 1023. Y ahora, como yo quiero decrementar el motor a medida el sensor vaya aumentando sus valores, pues ahora voy a poner un valor mínimo de 255. Es por eso que yo les decía que cuando yo digo valor mínimo y valor máximo, no me refiero a los valores, no me refiero como a cuantitativamente hablando, sino que simplemente es el valor como más bajo que recibe el sensor, pero no cuantitativamente hablando, sino el que marca como defecto o que marca en su posición más baja, el valor analógico que marca en su posición más baja, algo así. Y como valor máximo que marca este sensor, valor analógico es de 0. Entonces nosotros vamos a hacer esa conversión. De esa manera, a medida el sensor vaya aumentando sus valores, pues este va a ir disminuyendo la velocidad del motor. Si nosotros al motor le ponemos un analog write, conversión. Muy bien, en el caso 3, pues vamos a estudiar un caso contrario. Si por ejemplo nosotros en el ejercicio que hicimos hubiéramos conectado el potenciómetro al revés, es decir, donde yo puse negativo, ponga positivo ahora, y donde puse positivo, ponga negativo,
Entonces, y la perilla queda en la misma posición donde estaba, pues los valores analógicos ahora van a cambiar. El valor mínimo analógico me va a dar de 1023 y cuando yo gire toda la perilla del potenciómetro me va a dar un valor de 0. Entonces, en la salida, supongamos que yo quiero aumentar la velocidad del motor y voy a tener estos valores siempre, desde 0 a 255. ¿Cómo va a ser entonces nuestra conversión? Nuestra conversión va a ser de esta manera. Conversión va a ser igual map siempre entrada o la que se ocupa como referencia. El valor mínimo va a ser de 1023, el que marca en este rango, y el valor máximo va a ser de 0. Y ahora aquí el valor mínimo va a ser de 0 y otro va a ser de 255. Casi en estos primeros tres casos que hemos abarcado son para potenciómetro. Pero en caso, cuando nosotros veamos otros sensores, nos vamos a dar cuenta que los sensores no marcan de 0 a 1023 o de 1023 a 0, sino que marcan valores mucho más bajos. Por ejemplo, en este caso 4, si nosotros estamos estudiando otro tipo de sensor, pues vamos a tener valores así, por ejemplo, desde 300 a 650. Y como salida, pues nosotros siempre vamos a querer que gire proporcional, desde 0 hasta 255. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro valor en map? Nuestro valor va a ser conversión igual a map, y aquí vamos a ponerle siempre esta entrada o esta referencia, y vamos a poner el mínimo valor que registra el sensor, que va a ser de 300, y el máximo que indica el sensor, que está a 650. Por ejemplo, si este fuera un sensor de temperatura y el valor mínimo, es decir, digamos que el valor mínimo lo marca cuando está a 0 grados centígrados, como es el LM35 de Z. Entonces supongamos que cuando está a 0 grados centígrados, pues marca ese valor, 300, y cuando está a 100 grados centígrados, marca 650. Entonces, el valor mínimo marcado por el sensor, que es cuando está a 0 grados centígrados, es de 300, y el valor máximo, que es prácticamente cuando el agua está hirviendo o llegando casi a los 100 grados centígrados, es un valor analógico de 650. Entonces nosotros en la sintaxis vamos a poner eso: conversión va a ser igual a map entrada, valor mínimo 300, valor máximo 650. Y aquí, pues supongamos que nosotros queremos aumentar la intensidad del LED desde 0 a 100%, desde apagado hasta totalmente encendido con PWM, pues siempre vamos a tener esto, 0 a 255. Prácticamente así es como funciona lo que es la función map. Ahora bien, ahora que se ha entendido un poquito más de cómo funciona lo que es map y la grandiosa solución que este nos provee, ahora vamos a iniciar simulación para ver que en este caso pues prácticamente va a resultar lo mismo. Si lo giramos del todo, va a dar el máximo, 23.966 revoluciones, y pues aquí va a dar el mínimo. No se va a saltar ningún valor, no va a pasar nada inusual. Aparentemente no tiene diferencia en que si yo divido, por ejemplo, todo lo que me dé en la entrada analógica dividida entre 4, aparentemente no, pero hay casos en donde no es tan preciso hacer, digamos, esa conversión. Entonces esta función de map nos cae muy bien para este tipo de ejemplos, para este tipo de proyectos, para este tipo de ejercicios. Entonces prácticamente así es como nosotros vamos a controlar los sensores, las lecturas, y dependiendo del valor que nos den las lecturas, así nosotros vamos a tomar decisión o vamos a programar para que el microcontrolador tome esas decisiones. ¿Qué decisiones va a tomar si tal sensor tiene tal valor? Esto ha sido todo por el video y pues hasta la próxima.